Muy buena tarde a nuestra actividad del 19 de febrero de 2022. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas. Independientemente de su sexo o cualquier otra condición, el Museo de la Mujer se encuentra temporalmente cerrado por remodelación hasta nuevo aviso. Cuando las condiciones lo permitan, les invitaremos a visitarnos de martes a domingo en un horario de 10 a 14 horas en República de Bolivia número 17 en la Colonia Centro. Pero pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, @Museo de la Mujer, en Instagram, @Museo de la Mujer, y en nuestra página www.museodelamujer.org.mx. Para iniciar esta actividad del día de hoy, que versará sobre el tema el taller Primeros Auxilios ante el Ministerio Público, con el tema los derechos de las víctimas que tienen las víctimas en México. Bueno, pues tenemos como siempre a nuestra maestra Gabriela Amores. Voy a hacer una breve lectura de su currículum. Ella es maestra en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, CECIJUC, licenciada en Derecho por la Universidad ETAC, con especialidad en juicios orales por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, CECIJUC. Abogada litigante feminista desde 2010, defiende a mujeres víctimas de violencia extrema generada por el sistema misógino patriarcal. Es activista y defensora de derechos humanos de las mujeres, consejeras en búsqueda de desaparecidas en México. Entonces, estamos con esta actividad iniciando este periodo, y pues el foro es suyo, maestra Amores. Gracias. Hola, compañeras, buenas tardes a todas. Gracias por estar una vez más conmigo y con nosotras y aquí en el hermoso el Museo de la Mujer, que me llena de mucha alegría saber que lo están remodelando. De verdad, mucha alegría, mucha alegría. Yo insisto que debería ser el museo más grande de México. Sí, todas votamos, ¿no? Porque sea el museo más grande de México. Bueno, porque no lo merecemos, punto, por eso, ya. ¿Por qué, Gaby? Pues porque no lo merecemos, ya, porque es un museo que habla de nuestra historia, de lo que somos, de lo que hemos vivido y de lo que seremos, ¿no? También es importante. Entonces, pues me da mucho gusto, pronto vamos a estar, espero me sigan abriendo las puertas del museo y estaremos allá presencialmente y pues enseñando, ¿no? Que es lo único que me gusta hacer. Ay, me gusta hacer muchas cosas, pero enseñar me encanta. Y más este tipo de temas, ¿no? Enseñarnos a cómo, qué es nuestro derecho, ¿no? ¿Cuál es nuestro derecho como víctimas? Y me incluyo como víctima. Ahorita vamos a verlo, ¿no? Cuando nosotras somos violentadas sistemáticamente, cuando nosotras estamos señaladas sistemáticamente o por alguna cuestión en cuanto a alguna presencia, ser excluidas de algún espacio ¿no? Entonces, en ese momento, pues bueno, claro que nos están vulnerando nuestros derechos, está haciendo un acto de discriminación y atentan a nuestros derechos. Entonces, el día de hoy vamos a conocer un poquito. Tengo dos sesiones, que es este sábado y el siguiente. Este sábado vamos a hablar sobre la ley de víctimas, por supuesto, y alguna convencionalidad. Bueno, vamos a hablar sobre la Corte Interamericana, Belén do Pará, cómo nos mira como víctimas, quiénes somos, hablando del Belén do Pará en cuanto a mujeres. Y pues bueno, esto lo vamos a trabajar esta sesión. La siguiente semana, ¿no? Solamente falta acomodarnos en algunos tiempos, vamos a tener una gran invitada. De verdad, me voy a honrar en saber que sí aceptó. Esperemos que sí su agenda se ajuste a lo que estamos, a los horarios, pero va a ser muy importante su participación, que en la semana vamos a poner su cartel. No lo voy a decir porque así pues, tienen que venir, ¿no? No, no es cierto. Si no, no paso asistencia, no, no es cierto. Entonces, pero sí es muy importante que tengamos como claridad todas en este país y todas las personas de este país saber cuáles son nuestros derechos como víctimas.
Yo lo hago bajo la letra, por supuesto, yo no invento la letra está, punto, ¿no? Pero sí doy mis conocimientos. Y ahorita, pues bueno, en esta línea que tuvimos un año 2021 extremadamente eh, lleno de trabajo, ¿no? De juicios, de juicios, de juicios. Tuvimos, pues no sé si es la fortuna, pero sí las sentencias que llegamos a tener, que no hubo ninguna otra fallo más que de culpabilidad en este año, pues se trabajaron muchísimo, ¿no? Por eso digo que no creo que sea de fortuna, sino porque se trabajó, se demostró cabalmente la participación del presunto responsable en los hechos, y esto también por eso quise hablar en enero, bueno, es cierto, estamos en febrero sobre los derechos de la víctima. El primer tema que voy a exponer en el Museo de la Mujer en el 2022, y tenemos ya varios temas para los próximos meses. Tengo uno muy bueno para el próximo mes, por cierto, marzo, 8 de marzo, encaminado para el 8 de marzo, espero me acompañen. Son 2 sesiones que sí vamos a trabajar muy fuerte para esto que viene el 8 de marzo, y que bueno, y que va a haber una controversia muy buena, me parece perfecto, pero me gustaría que la escucharan, que tomaran este punto de vista y que empezáramos a ver diferente el litigio, el diferente la forma de educarnos, diferente la forma de vernos. Y esto, pues bueno, y en el respeto que tenemos también, ¿no? Porque es interesante saber que estos espacios, pues me han permitido, también los he trabajado, me he comprometido y he cuidado profesionalmente este espacio. Y recordemos que este espacio allá en el Museo de la Mujer era un micrófono que podíamos exponer, preguntar nosotras. Ahorita las invito también a que me ayuden a poner sus preguntas, que las escriban en el transcurso de la semana, pues a lo mejor si no me da tiempo, trataré de contestarlas. Estamos un poquito llena de audiencias esta semana que viene y que de esto también tenemos que platicarlo, ¿no? Pues bueno, es muy importante saber cuáles son los derechos que tenemos. Traigo alguna legislación en cuanto a los niños, niñas, esto como para darle más reconocimiento de lo que estamos viviendo, unos análisis que los vamos a poner en la próxima sesión, análisis de lo que se expuso el Sistema Nacional de Seguridad Pública en cuanto a la violencia contra las niñas, o las niñas dentro de un delito que es el feminicidio, y la creciente, ¿no? La alza de delitos que se viven de este tema, o la violencia extrema. Y por supuesto, ¿no? El derecho a una sentencia digna, ¿no? Que también vamos a hablar sobre lo que pasó en diciembre. De verdad es muy importante lo que pasó en enero con esta sentencia de 93 años a un feminicida, el derecho a una sentencia. Es que a veces pensamos que el hecho de ser víctima, como lo han encasillado, es la reparación del daño. Yo creo que no. Yo creo que bajo mi experiencia, de verdad, porque, pues bueno, yo trabajo con puras mujeres, yo trabajo para mujeres, respecto a mi experiencia, no nada más es la reparación del daño. Eh, y digo no nada más, como para pensar que la víctima solamente va por dinero, en muchos momentos lo he escuchado, ¿no? Se le está reparando el daño, pues ya se le está reparando el daño, ¿no? No, hay muchos derechos que tiene la víctima y eso, por eso es muy importante. Uno de los derechos es la reparación del daño. Que quede claro que la víctima no es por el dinero, va por la dignificación de la víctima, de su familiar, va por su, y digo dignificación porque las ponen a cuestionar. Hay un cuestionamiento de su dicho en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción quinta, en cuanto a que quien acusa tiene la obligación de demostrarlo. Y aquí quien inicia la denuncia es la víctima, ¿no? Y entonces aquí por eso hay que dignificarnos. Yo lo decía ahorita en un alegato en una semana con un delito sexual hacia una menor, o sea, aquí no es el hecho de que expongamos una petición de máxima penalidad, sino es dignificar a la víctima. Porque ella no está aquí, ¿no? Eres una menor de edad o ella no está aquí. Y esto también le corresponde al Estado, porque el Estado tiene la obligación
de salvaguardar, como dice el artículo 4 constitucional en su 9º párrafo, es salvaguardar el principio del menor del interés superior del menor, ¿no? Y entonces, en este desarrollo integral que debe de cuidarse, ¿no? Y obligar a las partes también o a los progenitores a salvaguardar este interés, y cuando se rompe alguno de estos, pues obviamente el Estado tiene la obligación y lo marca el artículo 1 constitucional y así, ¿no? Pero aquí lo más importante es qué tipo de derechos vamos a tener y qué tipo de derechos, de derechos tenemos que reclamar, porque, y me quedo con las palabras en el Seminario de Derechos Humanos que la Suprema Corte de Justicia implementó el año pasado, el cual yo ingresé a ese seminario. En su primera sesión, el exponente bien claro lo dijo, o sea, ningún derecho humano se ha dado porque se haya querido, sino porque se exigieron. Y entonces, porque nosotros porque nosotros pedíamos este tipo de derechos. Entonces, por tal motivo, a nadie se le puede negar, a nadie, a ninguna persona se le puede negar el derecho. A lo mejor la legislación que traigo va a ser un poco repetitiva, espero que sí, no espero que no, espero que sí sea repetitiva, porque no nada más vas a argumentar tú, mujer, que estás viviendo un delito, tú víctima que estás viviendo un delito, que estás viendo cómo se menoscaban tus derechos, vas a decir, no nada más es la Constitución, su señoría, hay organismos internacionales que me protegen y usted tiene la obligación de protegerme. Está claro y está dicho que el sistema penal acusatorio resguarda totalmente al imputado, claro, por supuesto, eso lo sabemos, ¿no? Las mismas víctimas dicen, pero ¿por qué los cuidan tanto? ¿No? Pero también tiene la obligación de las víctimas a resguardar. La búsqueda de la verdad, que es algo importante en México, ¿no? El que se esclarezca la verdad es lo que nos lleva o lleva a las víctimas a reencontrarse, el saber primero, ¿no? De los delitos que no atentan a la vida, el saber que sí teníamos la razón, el saber que sí teníamos la forma de comprobar, de decir que sí teníamos el daño que estábamos diciendo, el miedo que estamos viviendo. Y cuando hablamos de delitos que atentan a la vida, ¿no? Como el feminicidio, el homicidio doloso, que va a un aumento de 2.700, no recuerdo más, mujeres fueron asesinadas en el 2021. 2.700 mujeres, un poquito más de 2.700 mujeres fueron asesinadas. Y digo fueron asesinadas porque no murieron por accidente, las mataron y las clasificaron como homicidio. Y yo insisto que estas mujeres fueron asesinadas también por cuestiones de género, por cuestiones de esta violencia que estamos viviendo en México contra las mujeres. Y 900, un poco más de 900 mujeres, 940 mujeres fueron asesinadas por feminicidio en el 2021. Claro que es necesario hablar sobre estos derechos, claro que el delito de homicidio subió una cantidad impactante, llevándose en Guanajuato el nivel más alto de la violencia contra las mujeres, y en cuanto a homicidios dolosos y en cuanto a feminicidios, Estado de México. Hay que recalcar también lo que las Cortes o lo que la convencional nos está indicando y lo que ha hecho para nosotras también, ¿no? Esta obligación también de solicitarle al Estado que implemente medidas, toda vez que la ONU trajo un programa para poder salvaguardar el interés superior de las mujeres y erradicar la violencia en 2 municipios del Estado de México, que es la punta del iceberg, la punta en cuanto a la violencia de las mujeres, y que tiene y la obligación de probar la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y entonces también tiene la obligación de salvaguardar ahí también a las mujeres, ¿no? Entonces son 5 municipios que se le invirtió mucho dinero para capacitar a los servidores públicos para erradicar la violencia contra las mujeres, porque según la ONU Mujeres, son 5 municipios donde más se vive la violencia contra las mujeres, que era Ecatepec, Naucalpan, Ciudad Juárez, Chilpancingo, y me falta uno que ahorita se los digo,
Quien no sepa, escríbamelo, por favor. Pásame la pregunta, la respuesta. No, no es cierto, se las digo bien. Y entonces eso es muy interesante. Tenemos la obligación, y ese es nuestro derecho también. Derecho que tenemos y que nos ha permitido seguir, ¿no? Seguir y que no nos violen nuestros derechos. Voy a empezar a compartir, ya hablé un poquito, voy a empezar a compartir, desgraciadamente no podemos poner música, ¿no? Ya saben, los derechos de autor están muy fuertes y no quiero que nos tiren este proceso, esta sesión, pero ustedes saben que lo que yo quiero de este taller siempre he buscado la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad a las personas y a las mujeres que han vivido una violencia, que la ley marca como el agente pasivo, ¿no? Dentro de una conducta ilícita. Y por eso solicito, ¿no? La sensibilidad para poder entender de qué estamos hablando. Voy a compartir mi material que hice para ustedes. Por supuesto que el Museo de la Mujer ya me pidió ahorita, hace unos minutos, que compartiera mi material. Les digo que por supuesto, que tengo muchísimos materiales. De todos modos, afortunadamente, se está transmitiendo en vivo, tanto en perspectiva feminista jurídica, como también en el Museo de la Mujer. Se está transmitiendo para que se quede el tema que estoy dando, que a lo mejor puede ser no el más importante o puede ser muy importante, depende de cómo lo necesites o cómo lo tomes, pero debe de estar ahí. Ahí porque es importante y necesario que nosotras las víctimas reconozcamos nuestros derechos, ¿sale? Que no nos vuelven a violar nuestros derechos, ¿sale? En este país, el cual lo único que está haciendo o lo que estamos viviendo actualmente es la negación a la justicia. Y por eso es importante, les comenté que íbamos a hablar sobre estas sentencias que se vivieron, que se están dando y que se tienen que seguir dando en demostración del derecho penal en la regular, la conducta, y que no haya otro delito de igual de magnitud, que haya una no repetición, que es lo que estamos pidiendo a las víctimas en un país en donde se ha olvidado durante mucho tiempo y no actualmente sobre el derecho de las víctimas. Bueno, yo agradezco a las compañeras que hacen estos hermosos carteles, de verdad que sí lo agradezco. Gracias, gracias porque me hacen sentir y hacen demostrar exactamente lo que estoy buscando. Un tema en especial. Agradezco también por supuesto, a la doctora Patricia Galeana, que me permite estar aquí, una doctora, una directora de este museo que está haciendo logros en un espacio en cuanto a la mejor, el mismo sistema patriarcal nos ha negado y que ella lo está logrando. Gracias. Y por supuesto a mi compañera y gran amiga, por supuesto a la doctora María Teresa Ambrosio Morales, que me acompaña y que me ha permitido acompañarme durante un rato en varias sesiones, y que pues bueno, gracias por su tiempo y por brindarnos también su conocimiento, porque también nos ayuda mucho lo que ella nos participa y lo que nos da. Bueno, pues sin más, sigo dando mi material. Les comenté que traía algunos materiales, temas, artículos que vienen en la misma ley, y que me permití. Hay la última diapositiva, quien se quede, se va a dar cuenta qué significa la última diapositiva. Es algo que quise poner, de verdad lo quise porque quise, porque también es importante hablar sobre el ámbito familiar, solamente civil familiar. ¿Qué pasa con las compañeras que las dejan totalmente en desamparo, que las cuestionan por no trabajar, o que las cuestionan porque trabajan de más, o qué pasa en esa área cuando tú decides tener tu propia libertad? ¿Cómo el mismo sistema nos limita o pretende limitarnos a nuestros derechos, ¿no? Entonces, pues espero me acompañen en todas las diapositivas, son 250 diapositivas, espero me acompañen. No, no es cierto, son poquitas, hoy hice menos de 250. Bueno, entonces vamos a hablar de esta legislación, la Ley General de los Niños, de los derechos de los niñas, niños y adolescentes en el ámbito federal. Era para mí muy interesante e importante exponerlo, porque al final del día, esto de aquí va a venir hacia la próxima sesión. No quise dejarlo al final, porque creo que es importante también salvaguardar el bien superior de los menores. Y ojo aquí, compañeros, compañeras, ojo aquí, es importante saber que el artículo 1 constitucional, cuando nos habla de la pro persona, identificar totalmente las condiciones que tienen las dos partes en este juicio para poder acreditar
¿quién tiene menor o quién es más vulnerable en un país que se violentan los derechos? Por supuesto que la niñez, hablando de niñez, se violenta totalmente el bien superior. Hay que cuidarlos aún más, ¿no? Y ningún derecho puede estar superior al bien superior del menor. Ninguno, ninguno, ¿sale? Ninguno. Ojo aquí, compañeros y compañeras, ojo aquí en cuanto al sistema de justicia para adolescentes, que es otra cuestión, ¿no? Que aquí no puedo yo, al menos Gaby Amores no puede igualar el derecho de una persona que asesinó a una niña, ¿no? A una niña que fue asesinada por un joven, por un adolescente. Entonces, aquí la diferencia, aun cuando el mismo sistema dice él también es menor, me queda claro, pero las condiciones son diferentes y eso es lo que les comentaba del pro persona. Las condiciones son diferentes y aquí es que la lectura del derecho de pro persona ha cambiado o lo han manipulado o lo ha interpretado a su modo. Entonces, aquí lo que tenemos que revisar es a quién le recayó el daño, ¿no? No están en las mismas condiciones, insisto, entre el justiciable y la víctima. No están en las mismas condiciones el sujeto que gana más dinero que la mujer que gana menos dinero. No están en las mismas condiciones el sujeto que no quiere dar para los estudios, quien está estudiando. Entonces, por eso es importante esto, la interpretación, claro, pues sí, todos tenemos derechos en este país y la mayoría a nivel mundial tiene sus propios derechos, pero aquí en México tiene que salvaguardarse el bien superior del menor en el artículo cuarto constitucional, noveno párrafo, me da este derecho que tienen los menores y yo traje esta legislación, el derecho a vivir en familia. ¿Qué pasa cuando un progenitor se sustrae a la menor? ¿Sale? Hay una sustracción de menores en este país y está subiendo. Y lo estoy mencionando desde ahorita, ya lo mencionamos desde la vez pasada, como en agosto, sí fue en agosto que también expuse un tema sobre, está sucediendo y es muy seguido lo que está pasando en cuanto a la sustracción de menores. Si bien es claro, ¿no? Yo, y quiero hacer hincapié en esto, en el 2018 seguramente yo estaba en una audiencia ahí en juzgados familiares y estaba, para quien conozca el sistema familiar, en la misma sala, en el mismo lugar, se llevan las audiencias, las mesitas las separa una secretaría con otra secretaría, y entonces ahí estamos las partes, ¿no? Abogados con nuestros representadas, y ahí se pueden vivir 2, 3 audiencias en el mismo momento, ¿no? No se puede gritar, aunque a veces gritamos, porque me incluyo, ¿no? No puede haber una falta disciplinaria, porque pues sí puede llegar la seguridad. Bueno, es un lugar muy amplio, pero al final ahí se vive. Recuerdo que yo estaba en la audiencia y atrás de mí, había otra audiencia. El juez salió, para los que sepan de esa área, el juez casi no sale en las audiencias. No, quien lleva las audiencias son los secretarios de acuerdo. Punto, bye, ¿no? El juez no sabe. Y ese día sí salió. Estoy hablando del 2018. Salió, se acerca a la mesa y le dice al sujeto progenitor, usted me va a traer en 1 hora este menor a esta sala. Si no me lo trae, el agente del Ministerio Público lo va a detener. Y que quede claro, si usted dice que no es buena madre, había dicho otra palabra, usted me lo tiene que probar aquí. Y usted no ha hecho nada para probarlo. Lo que está violando es el derecho del infante, el derecho a convivir con su mamá y, por supuesto, el derecho a la madre, porque la está criminalizando sin pruebas. Y entonces aquí es donde yo me paro y freno, ¿no? Con esta diapositiva, porque ¿por qué salió ese juez ese día ahí? ¿Cuántas audiencias en ese lugar se han vivido? ¿Cuántas sustracciones de menores hay? Y el juez no sabe. Es un derecho que tiene la niña, el niño, la madre, y también a lo mejor el progenitor, que el progenitor viola sus derechos totalmente al llevarse al menor. Y esto es muy interesante. Ahora, en viceversa, dicen los progenitores, es que ella se llevó a mi hija. Y en la mayoría, no estoy diciendo en todas, en la mayoría de los casos, salen huyendo de las casas por la violencia extrema que se vive.
Y de ahí es donde nosotros partimos. ¿Cuál es el derecho que estamos buscando? El bien superior del menor. El derecho a la vida, a vivir, a convivir, ¿no? En audiencia del lunes, creo que aquí en juzgados fue el lunes, yo pido convivencias. Y la abogada que estaba defendiendo al progenitor dijo, no, yo quiero que se vaya la niña con su papá. Y el papá con un iPad aquí, ¿no? Bueno, con un celular, eso se manzanita aquí, ¿no? Yo le dije, necesitan escuela para padres, que vaya el progenitor a educarse para ser padre. Le estamos dando la oportunidad de que sea padre, ¿no? Y la abogada decía, no, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿No? Por supuesto que le dieron lo que yo pedí, por supuesto, porque no estamos mal a lo que estamos pidiendo. Entonces, ¿quién nos enseñó a ser papá o mamá? Creo que la vida de traer a la vida aquí a un menor, pues es importante, interesante saberlo hacer. Hay que ir a la escuela, pues que vaya a la escuela de para padres y que se comprometa, no que se lo sustraiga. Dice el artículo 22, niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a vivir en familia. La falta de recursos, y por eso puse esta diapositiva, compañeras, la falta de recurso, no, la falta de recurso no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de la familia de origen o de familiares con quien convivan. Mi hijo está mejor, mi hija va a estar mejor, yo tengo mejor trabajo, tú no vas a tener trabajo, mi mamá vive en las lomas, ¿no? Y la abuela paterna dice, yo cuido a mi nieta, ¿no? Bueno, la va a cuidar la señora que me limpia, pero va a estar aquí, yo la voy a ver con mi dinero, ¿no? ¿Y de dónde cabe, no? Entonces, las mujeres que se atienden a esta violencia dicen, es que yo no tengo dinero. ¿Cómo dicen, ¿cómo le voy a ganar? Cuando hay una disputa, no debe de haber una disputa en el cuidado de nuestros hijos, hijas. Entonces, la intimidación que viven es importante, por eso me permitía poner esto. O sea, no porque no tengas recursos, no porque no tengas un auto, un trabajo, te van a quitar a tu hija, hijo. ¿Sale? Es un derecho que tienes, y el derecho que tienes es también los demás que ven y que traigo, porque es importante para mí que se generalice. El derecho no nada más es la ley de víctimas, que es lo que traigo. Hay muchas leyes que nos permiten en varias áreas tener estos propios derechos. Ojo aquí, y es muy importante para mí, ¿no? La Ley General de Víctimas la puedes aplicar en el derecho civil, claro, claro. ¿Por qué? Porque me permite a mí, ¿no? A mí me permite visualizarle al juez familiar la violencia que estamos viviendo, el menoscabo que estamos viviendo, la violencia extrema que estamos viviendo, llámese como sea la violencia la violencia extrema, la violencia psicológica, física, económica, patrimonial. Te doy la palabra, compañera. Sí, Gaby, eso en la ley general viene como hecho victimizante para que se los comentes. Ok, perfecto, gracias, compañera. Sí, ahorita vamos a bajarlo a ver si lo podemos ir trabajando. Gracias. Entonces, la Ley General de Víctimas me permite a mí visualizarlo y poderlo trasladar a otra área del derecho, no nada más al derecho penal. No nada más al derecho penal, lo podemos trabajar en cuanto a las áreas del derecho. Artículo, bueno, perdón, esta ley trae varios artículos que me permití trabajarlo. Puse que es el artículo 10, aunque no es el primero, pero lo puse primero porque era importante. Su derecho es de conocer la verdad, ¿no? Aquí, el conocer la verdad a que se realicen las diligencias de investigación inmediatas y exhaustivas de los delitos de las violaciones de los derechos. Ojo aquí, de los delitos o de las violaciones de los derechos, ¿no? Y si a mí me violan este derecho, tiene la obligación, ¿no? La autoridad de buscar y hacer las diligencias propias. No es a petición. Lo que quiero decirles es que no es porque yo quiera que busque a mi hija, el juez, tengo que pedirle, oiga, busque a mi hija, ¿no? Por favor, búsquela. Dígale al órgano federal que busque a mi hija. No, la obligación del Estado es
salvaguardar al bien superior del menor. Ahorita estoy con el menor, ahorita voy a aterrizarlo a otra área. Y entonces, por eso, para mí era importante visualizar bueno, las demás que para mí son muy importantes, en el litigio, en la parte del litigio, para mí que yo estoy todos los días acá, ya, ¿no? Juzgado penal, juzgado civil, juzgado penal, juzgado civil, y poderlas aterrizar a ustedes también de esa petición que pueden hacerlo, entrar con el juez y decir, su señoría, no estoy de acuerdo porque no busca a mi hija que se la llevaron, su señoría, ¿no? En la audiencia, no estoy de acuerdo, ¿por qué no se visualizaron las diligencias propias para esclarecer la verdad, ¿no? Esto es algo que tiene derecho la víctima en México y que no se lo pueden negar, ¿ok? Nadie le puede negar este recurso, nadie le puede dar este derecho porque es una obligación del Estado. Ojo aquí, ¿no? Yo traje la ley, la Ley General de Víctimas, que es a nivel nacional. Es a nivel nacional. La próxima semana traeremos la Constitución, que también es a nivel nacional, y que nos vamos a permitir decirle a su señoría, no nada más viene en la Constitución, pero sí viene también en la Ley General y en las demás legislaciones que tenemos, que ustedes tienen la obligación, ¿sale?, de hacer conocer el derecho de conocer la verdad. El derecho de conocer la verdad a que se realice la debida diligencia, ¿no? Y esto pues, se tiene que realizar para que no se menoscabe nuestro derecho, ¿ok? Bueno, esto es del delito de las violaciones de derechos humanos, que sufridas por ellas, a que los autores de los delitos o de las violaciones de derechos humanos con el que respeto del debido proceso sean enjuiciados y sancionados y obtener una reparación del daño, una reparación integral de los daños sufridos. Este es el derecho al acceso a la justicia. El derecho que tienen las víctimas en la ley general es el acceso a la justicia. Y la justicia la denominan de esta forma. No nada más es la reparación del daño. No nada más es detener a la persona o sancionar a las personas. Es decir la verdad con las diligencias propias. Ojo aquí con la jurisprudencia también del 2016, que es, no recuerdo el número de registro, que ahorita se las pongo también, el número de registro que se tiene que ver con perspectiva de género. Ahorita se las pongo. Aquí está la señora Mariana Lima, Irenea Buendía, que el caso de su hija nos permite este tipo de resoluciones, por supuesto, con la doctora Carla Quintana, que da también este acompañamiento impactante. Para mí es máxima la doctora Carla, máxima, sí, máxima, lo máximo de lo máximo del derecho en México, y que es importante visualizar qué es la perspectiva de género para entender también estas discriminaciones por género, estas discriminaciones por esta forma decía ahorita en la conferencia que tuve hace ratito que una compañera de Perú, que por cierto esta perspectiva de feminista, la conferencia que tuvimos, una mesa de víctimas y de derecho, una compañera de Perú dice, es que hasta decía la Ministerio Público, ya la tengo hasta aquí a usted, ¿no? Ese es una forma de discriminación, de violencia extrema por la autoridad, ¿no? Que le digan a la víctima, ya la tengo hasta aquí, ¿no? Ya la tengo hasta aquí, porque no encuentran la verdad, ¿no? Y esto es lo más importante de las víctimas, es encontrar la verdad de los hechos, ¿sale? Y que esos hechos sean sentenciados y castigos sancionados para no repetición, que es lo que se está buscando. Ok, bueno, entonces el artículo 10 me permite el derecho al recurso judicial, que es el acceso a la justicia, y que se conozca la verdad para los delitos o las violaciones de derechos humanos. ¿Ok? A mí, ¿cómo me violan mis derechos humanos en el área civil? ¿Cómo me violan mis derechos? ¿Cómo menoscaba al decirme que no me van a dar pensión? O que mi pensión es una compañera hizo un análisis, bueno, compartió un análisis donde 20 pesos es el desayuno, 20 pesos es la comida y 20 pesos es la cena por niño en México. Y si alcanzan los 20 pesos, ¿no? Y si alcanzan. Imagínense ustedes la violencia que está viviéndose, la violencia que está viviendo, y en muchos de los casos ni los 20 pesos por comida alcanzan, ¿no?
hágale como le haga, dice el sistema. Si tienes que pagar renta, con los 20 pesitos del desayuno le quitas el 5 para que completes para el 30, para el fin de mes, ¿no? Y también con esos 20 pesitos de la mañana vas a tener que ir a pagar la luz, o sea, que quítale un peso al desayuno porque tienes que guardar también para la luz. Y esos 20 pesos del desayuno vas a tener que quitarle 50 centavos para el gas, para comprar el gas a fin de mes. ¿Se dan cuenta cómo nos violan los derechos? ¿Se dan cuenta cómo el sistema pretende, ¿no? Pretende menoscabar el derecho, el interés superior del menor, la violencia de género contra las mujeres y esta violencia sistemática que estamos viviendo día a día. Por eso para mí era importante analizar qué es el derecho en México y cómo lo viven las víctimas. Y espérense en marzo lo que vengo a traer, ¿no? Porque es importante visualizar realmente lo que vivimos en esas audiencias, que no podemos decir, bueno, pues al menos ya me da 3,000 pesos al mes, ¿no? O me dio 1,000 pesos por niño el juez. Y tengo 3 niños. ¿Cómo trabajo con 3 niños? ¿No? Y el progenitor dice, yo tengo un horario de 6 a 8, de 8 a 6, ni modo, yo no puedo cuidar a los niños, así que hágale como le quiera hacer la señora, porque yo le voy a dar 1,000 pesitos por mes de niño. Y eso es lo que el juez me obligó a hacer. Bronca del juez con la señora, dice el progenitor, ¿no? Y entonces aquí es bronca del Estado hacia la violencia contra las mujeres, y déjalos ahí con sus 20 pesitos de desayuno para que ellas vayan sacando, ¿no? Vayan sacando y después diga Hacienda, también me debes Hacienda, ¿no? Imagínense ustedes en qué país estamos y en qué violencia extrema estamos viendo las víctimas. Bueno, entonces sigo con mi material para que podamos ir aterrizando. El artículo 4, perdón por regresarme, pero para mí era importante este artículo 10 antes. El artículo 4 denomina quiénes son las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas y cómo son, en qué parte podemos ser víctimas, ¿no? Y cómo se canaliza la víctima. De este artículo 4 es sumamente importante, escuchen lo que voy a decirles, visualizar el último párrafo. Espérense tantito. Dice, se denomina víctima directa, obviamente. La víctima directa son aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión de su bien jurídico o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales de los estados, que los estados mexicanos se apartan, ¿no? Y esto es importantísimo. La víctima directa es a quien nos recae directamente la acción, ¿ok? Esta acción que genera, ¿no? El daño totalmente. Esta acción que estamos visualizando que está haciéndonos sentir mal, incómodas, a disgusto, con miedo, en peligro. Y entonces dicen, bueno, es que ya no seas tan víctima, ¿no? Ya, ok, te asaltaron, te agarraron, te llevaron, bueno, ya no. Aquí hay algo que tenemos que visualizar. Estamos en riesgo. Y si estamos en riesgo, ¿quién tiene la obligación de salvaguardar ese riesgo, quitar ese riesgo? ¿Sale? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder solicitar que se salvaguarde? Y bien lo dijo la ONU, ¿no? La ONU trajo millones de dólares a México para erradicar la violencia contra las mujeres en 5 municipios. Erradicarlos, ojo aquí, erradicarlos, no bajar, es erradicarlos. La obligación de Ciudad Juárez es erradicar la violencia contra las mujeres porque se le invirtió para erradicarlo, ¿no? Y aquí también es el organismo, ¿no? Del Estado tiene la obligación de visualizar por qué no está bajando, y al contrario, está aumentando, y entonces, ¿en dónde está? ¿En dónde quedó esa ayuda? ¿En dónde quedó en esas capacitaciones? ¿En dónde quedó ese disgusto a poder promover a poder promover la perspectiva de género o la erradicación de la violencia de género? ¿En dónde queda? ¿No? Entonces, por eso insisto, ¿no? A veces podemos visualizarnos en una legislación perfecta como es esta, pero ya al momento del servidor dice, pues yo no veo que haya una violencia. Es más, están matando más hombres aquí en Ciudad Juárez. ¿Y ellos quién nos protege? Y volvemos a decir, ¿no? Pero no la están matando por ser hombres. Los matan por el crimen organizado.
¿ok? Que también debe de estar obligado el Estado a salvaguardar la vida de este sujeto. Pero aquí quienes están matando a las mujeres es por género, ¿no? Y entonces por eso es muy importante visualizar los derechos que tenemos en este país. Esa es la víctima directa. Ahora, ¿qué pasa con las víctimas indirectas? Y ojo aquí, compañeras, es muy importante esto que les voy a mencionar. El artículo 100, siempre les traigo el Código Nacional de Procedimientos Penales y yo hoy no lo traje, ¿no? O sea, porque no lo voy a traer. A ver si la próxima semana se los pongo nada más como antecedente. El artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos permite visualizar estas dos líneas, las directas y las indirectas. Y obviamente el artículo 108 también está analizado de esta misma forma. Quien recae, ¿no? El acto es la víctima directa. Las víctimas indirectas, que son los ofendidos, pero aquí es víctima indirecta y les causa tanto, ¿no? Les causa tanto de decir víctimas indirectas en el sistema penal, por cierto, ¿no? Hay pocos jueces que determinan que hay una víctima indirecta. Siempre son los ofendidos, las ofendidas, ¿ok? Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales dice ofendidas, ¿ok? Bueno, va. Yo digo que son víctimas indirectas, porque son víctimas también, ¿no? Indirectamente, y como decían unas compañeras en la mañana que estábamos hablando del feminicidio, no nada más recayó en mí, sino en toda mi familia, ¿no? O sea, ¿cómo le dices a la familia, ¿no? Que asesinaron a una de nosotras y que las asesinaron y que les quitaron sus sueños, sus propósitos, sus formas de vivir, sus cantos, ¿no? Sus convivencias, ¿no? Hasta sus disgustos también, ¿no? ¿Cómo le dices? ¿No? Y entonces, por supuesto que esta víctima es una víctima sí indirecta, pero es víctima al final también. Y entonces los familiares, ¿y por qué? Porque a veces decimos, es que ¿por qué no le dejas el ofendido? ¿Cuál es la diferencia entre ofendido y víctima indirecta? El trato diferente. El, el asignarles, ¿no? El hacerles sentir que son víctimas. A ti no te duele la muerte, eres una ofendida. No, no, no. Es una víctima indirecta. A ti no te duele que se quede sin comer tu hijo. No, no, es una víctima indirecta, ¿sale? Y entonces, por eso mismo es importantísimo alcanzar este nivel, ¿no? Este nivel de argumentación, también de interpretación, pero también de mirarlo, como quiénes somos. Por eso yo les decía, me gusta tener mucho la sensibilidad en mis talleres, porque si no lo tenemos, no estoy diciendo que llores conmigo, estoy diciendo que seas sensible a la persona que le está recayendo un acto indirecto y que esa persona tampoco estaba, ¿no? No tenía en su vida que iba a pasar por eso, ¿no? Entonces, cuando se menoscaba, pues obviamente se violan los derechos. Dice, son víctimas indirectas las familias o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tenga una relación inmediata con ella, punto, ¿no? Esas son las víctimas que recaen directamente con la víctima. Son víctimas potenciales. ¿Cuáles son las víctimas potenciales según el artículo 4 de la Ley General de Víctimas? Las personas físicas cuya integridad física o derecho peligre por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de los derechos o la comisión de un delito. Víctimas potenciales. ¿Ok? Yo en este momento pienso en esta mujer que está llevando un juicio para que la justicia de su hija se haga, ¿no? Llegue, ¿no? Y que se dé este acceso a la justicia que está pidiendo. Es una doctora de un hospital del Estado de México que atendió a gente COVID todo el día, y que ahora a ella le da COVID, y ahora el seguro le dice que te regresas a trabajar, le cayó un virus muy fuerte en su cuerpo y dijo, esa es tu bronca. Y la deja en el olvido, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda? ¿No? Fíjense lo que habló, ¿no? O sea, ¿dónde queda la pretensión de que jamás en la vida van a tocar o va a ser lesionado el Estado, aun cuando la misma persona está ayudando al Estado a enfrentar algo que tampoco a lo mejor el Estado estaba pensando estar en este momento así, pero que también era la obligación de limitar ese tipo de acciones?
¿no? Y entonces, y la misma gente también tiene la obligación de cuidarse, pero esta mujer que estuvo, ¿y cuántas enfermeras en este país han sido violentadas en quitarles a sus hijos por el exceso de trabajo que tienen? En este COVID hay que hablar sobre el sector salud también, de lo que está viviendo. Hay que hablar de estas mujeres que dieron todo por estas personas de COVID, ¿no? Y que les están quitando a sus hijas, a sus hijos. ¿Por qué? Porque no podían atenderlos. Hay que hablar sobre eso, porque al final del día también están siendo violentadas, ¿no? Están siendo violentadas en quitarles, en decirles, pues yo tenía que quedarme cuidando al niño, ahora tú me das pensión también, ¿no? Y ahí está el caso de Jessica, el cual también le quitaron a sus hijos y la jueza no le interesó en nada saber que ella era enfermera de COVID, en nada. Tu obligación era cuidar a tus hijos, y entonces acá, ¿qué? Si no trabajaba acá las horas extras, entonces me quitaban mi trabajo. ¿Y qué hago acá? Al lugar de tener un compañero, fue mi gran agresor, ¿no? Y el Estado protege al agresor y no a la víctima. Entonces, ¿en qué país estamos? ¿Sí me explico? Entonces, por eso, para mí, generalicé este tema, no nada más en el ámbito penal, sino también en el ámbito civil. Lo que está viviendo es el ámbito civil es muy importante, ¿no? Muy importante, y está menoscabando totalmente la violencia, está menoscabando los derechos humanos de las mujeres en ese lugar, ¿sale? Son víctimas los grupos, comunidades, organizaciones sociales que hubieran sido afectados en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de una comisión de un delito o violación de derechos, ¿no? La limitación, ¿no? En esos lugares de condiciones sociales menores, ¿no? Como las zonas indígenas, las zonas montañosas, que no tienen este acceso totalmente, ¿no? Obviamente los sectores vulnerables, como lo marca el artículo 1 constitucional, en cual por estas acciones pueden recaer también discriminaciones, como son los ámbitos de preferencia sexual diferentes, ¿no? La nacionalidad de donde vengas, también eres totalmente menoscabado, ¿no? O violentado por esto. Entonces son víctimas los grupos, ¿no? O comunidades o organizaciones sociales que han sido afectadas a sus derechos o intereses o bienes jurídicos colectivos, como resultado de una comisión del delito o de la violación de los derechos. Y esto es importante que miremos, que a veces hay una demanda colectiva por los derechos laborales también, ¿no? Son víctimas todos, sí, son víctimas, ¿por qué? Porque no se les pagó el aguinaldo, porque se presentó en bancarrota la empresa, a lo mejor sí le fue mal en la bancarrota, le fue mal en COVID a la empresa, pero ojo aquí, ¿no? Eso no significa que vulneren los derechos del trabajador. Eso no significa. No significa, y la empresa tiene la obligación de pagar estos derechos, como sea, pero pagarlos, ¿no? Y no decir, pues ni modo, se van con todo porque yo no tengo nada ni cómo, y ya está armando otra empresa el empresario, ¿no? Y eso es, obviamente, eso sí me queda claro que la ley federal de trabajo nos indica que cuando hay una pandemia pueden pagarte el 50%, pero no dejarte de pagar, ¿no? Eso tampoco es un delito totalmente. Y bueno, este es el párrafo que yo quiero que analicemos y que difundamos, compañeras, y que en el momento que tú puedas exponerlo, lo expongas, ¿sale? Artículo 4 de la Ley General de Víctimas. La calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en el presente ley, con independencia, ojo, de que se identifique, se aprenda o se condene al responsable del daño o del que la víctima participe en algún procedimiento judicial administrativo. Ojo aquí, compañeras, no necesitamos una condena para que nos digan víctima, no necesitamos una sentencia para que nos digan víctima. Y la mayoría de las personas que defienden a los agresores, a las agresoras, nos dicen la supuesta víctima. Aquí no hay una suposición, ¿sale? Y vamos a hablar ahorita en el ámbito penal. Si yo estoy en un juicio, es porque el MP tuvo, ¿no? El MP es el que es el intermediario, el que no tiene ni de uno ni del otro. Él tiene que esclarecer la conducta y tiene que sancionar la conducta y decirle a la señoría que condene la conducta. Y el Ministerio Público, en su prueba, dice si hay probabilidad de que él lo hizo. Porque la prueba científica lo dice, ¿no? Porque la prueba científica lo dice. Y dice, no, más bien, porque la prueba científica sostiene la declaración de la víctima. Sostiene la declaración de la víctima. Y llega un personaje, ¿no?
que no tiene la mínima idea que es la víctima y viene a decir la supuesta víctima que inventó los daños, que inventó, ¿no? Hubo un defensor de un violador que dijo, y es un violador porque ya hay sentencia de violación, dice, es que aquí hay una presunción de inocencia de mi cliente, por eso no puedo decirle que es una víctima. Aquí no se ha probado, decía él, que no se ha probado que sea culpable, entonces por eso no le podemos decir víctima. Imagínense ustedes en ese momento, ¿no? Si así, insisto e insistiré, y no me importa seguir insistiendo, si así el artículo 20 constitucional, apartado a fracción quinta, violenta totalmente la dignidad de las víctimas, en decir, no te creo, compruébalo, ¿sale? Y todavía el Ministerio Público, con su pericial, le dice al juez, juez, tengo una pericial porque ustedes y yo, quien está llevando un proceso, no molestamos al juez si no hay una pericial que nos sostenga. Y estamos en una audiencia en donde estamos sosteniendo el dicho de la víctima. Y viene un sujeto a decir que no es víctima porque su cliente no ha sido sentenciado. Díganme ustedes, díganme, y que el mismo juez no limite a esas expresiones. Claro, por supuesto, ¿no? Aquí se violenta el derecho de la víctima. ¿En qué? Díganme ustedes, ¿en dónde? Okay. Díganme ustedes, okay, ya. Díganme ustedes en dónde viene supuesta víctima. La supuesta, dice. El artículo 20, pues, que lo pruebe, a ver si sí es cierto, ¿no? Hay una jurisprudencia muy buena que prometo traérsela la próxima semana, o si puedo ahorita también la busco. Hay una jurisprudencia en donde dice que en el ámbito de la violación, el bien, porque siempre los agresores sexuales dicen, como Pepe el Toro es inocente, ¿no? Y es muy interesante esta jurisprudencia porque el bien superior del menor va más allá de los intereses que tiene el imputado, punto, bye, en los delitos de violación, porque es un acto oculto, ¿no? Es un delito oculto y entonces aquí traemos pruebas para probar que este sujeto lo hizo, ¿no? Y entonces viene un defensor de un gran amado de este gran agresor, que no quiero decirlo, ¿no? Porque le paga sus honorarios por unos cuantos pesos, violenta aún más, ¿no? Y que dice, bueno, yo soy el mejor abogado del mundo porque defiendo a los agresores, ¿no? Y porque esta supuesta víctima, y así lo dice con esta supuesta víctima, pretende decir que mi pobre cliente hermoso, precioso, no es un agresor cuando no es verdad, aunque sí lo sea, tiene sus propios derechos, dicen los abogados que defienden a los agresores, ¿no? Aunque sí lo sea, tienen derecho a ser defendidos, ¿no? Bueno, insisto, ¿no? Bueno, ya, cada quien hace lo que quiere con su cédula, siempre he dicho. Pero entonces, aquí lo más interesante es esto, ¿no? El que te violenten en una audiencia y que el mismo juez no limite a la interpretación del mismo defensor del imputado o del justiciable, entonces eso también violenta y el Estado tiene la obligación, que dice el artículo 1 constitucional, ¿qué dice? El Estado tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos, ¿sale? El juez tiene la obligación de parar el freno del defensor, ¿no? Porque si no lo para, entonces, bueno, aquí hay que visualizar quién es la autoridad. La autoridad no es la asesora jurídica, la autoridad no es el ministerio, bueno, sí es el Ministerio Público una autoridad, por supuesto, pero quien tiene jerarquía es el juez. Y entonces aquí es importante que miremos lo que estamos pretendiendo hacer. Yo siempre le he dicho a la señoría, y siempre lo he pensado, si he de perder por el proceso, no por no por mal proceso, no por corrupción y no por otra cosa. Y aquí es importante, ¿no? Si la víctima, y siempre lo he dicho, si la víctima lo dice es porque la víctima se le tiene que creer. Se le tiene que creer, ¿no? Entonces, decía una jueza en la maestría, yo me doy cuenta en el lenguaje corporal cómo miente. ¿Cómo mienten? Fíjense, ¿no? Y a veces esos abogados que contratan a las personas para decir tanta mentira en los juzgados, ¿no? Que se les cae todito con el cuerpo. Ahora van a hacer escuelas para
para testigos, para falsos testigos, ¿no? Van a hacer escuela para ser un falso testigo. Y voy a cobrar 300,000 pesos para que tú ganes los juicios, seguramente, ¿no? Y entonces, aquí la importancia es que, y algo muy interesante, algo muy interesante, a veces se basa mucho el sistema en el artículo primero perdón, en el artículo 20 constitucional, apartado A, primer fracción, donde se tiene que esclarecer la verdad de los hechos, ¿no? Con cualquier prueba, el juez puede permitir que se dé para esclarecer los hechos. Y entonces se piensa que con estos testigos que puedan involucrar a usted algún mecanismo para que haya una duda razonable, porque el sistema te permite la duda razonable, pues imagínate, ¿no? Entonces, ¿en qué país estamos con las víctimas? ¿En qué país estamos? Y espérenme, porque todavía no he hablado de la fracción séptima de ese mismo artículo 20. Espérense tantito, ¿no? Todavía no voy para allá, pero es importante hablarlo porque también violenta la integridad de la víctima, ¿no? Y aplaude, y sí es así, aplaude al agresor, aplaude al delincuente que hace algún acto, lo aplaude, lo protege, ¿no? Y entonces la víctima pues ya se le paga la reparación de un año, adiós, señora, adiós, chau, ¿no? Que no tiene nada que ver aquí en el sistema, porque él dijo que sí lo hizo, yo la quise matar, como decía el sujeto que fue detenido ayer, ¿no? Yo la quise matar y busqué la forma para matarla, y por eso le van a dar la mitad de sentencia, ¿no? Qué bonito, la mitad la sentencia mínima, el 50%, ¿no? Y dice el Ministerio Público, pues Lick, entonces, pues ya está en la cárcel, ¿no? Ya lo metieron a la cárcel, ¿qué quieren más las familias? ¿No? Que ya le están pagando sus reparaciones, ¿qué quieren más la familia? Pues ya. Si para la familia eso es fundamental para la justicia, está bien. Pero si la familia no sabe qué es el sistema y no se le explica el sistema, eso es violación a sus derechos. Y esto lo dice también, eso también lo dice esta legislación. Aguas con esto. Les puse también lo que es la dignidad, bueno, conceptos que la misma legislación, la Ley General de las Víctimas nos permite. La dignidad, bueno, es importante visualizar la dignidad en estos juicios, porque, ¿qué significa la dignidad? La dignidad humana es un valor, un principio y un derecho fundamental, base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de los derechos, perdón, y a no ser objeto de violencia o a arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares. Un juez en una sentencia mencionó algo muy interesante. La dignidad no nada más es para la humanidad, para la persona viva, sino la dignidad va también para la muerte, para la asesinato. Y si las personas en este país no sabemos qué es la dignidad, entonces no estamos comprendiendo qué es el derecho. Y qué son los derechos humanos. Y aquí no lo dice, ¿no? Es fundamental, base y condición de todos los demás. Importante, ¿yo tengo derecho laboral? Sí, tengo un derecho laboral. Y tiene que ser digno mi derecho. Mi trabajo debe de ser digno, mi pago debe de ser digno. Yo tengo derecho a la libertad, al libre tránsito, sí, claro. Y debo de tener dignidad al libre tránsito, con unas calles seguras, con una pavimentación seguro, ¿sale? Y se dan cuenta, yo tengo derecho a la libre expresión, claro, por supuesto. Bueno, ahorita lo que estamos viviendo en México. La libre expresión, por supuesto. Y tengo el derecho a la dignidad en la expresión de poder mencionar sin menoscabar derechos a otros lo que yo quiero expresar. Y nadie me puede limitar. Nadie me puede limitar. Tengo que ser escuchado, claro, por supuesto. Claro, por supuesto. Y en el ámbito penal, ¿no? Como también en el civil, en el ámbito penal me dice el artículo 20 constitucional en el artículo 20 constitucional. Debe de haber una contradicción. No porque no estoy de acuerdo te voy a dejar de omitir tu comentario. No, déjame hablar con respeto y y te voy a escuchar con respeto, pero también déjame comentar con respeto, ¿no? Y entonces cuando se viola este límite y hay una imposición de no vas a hablar, no vas a expresar, entonces están violentando el derecho de expresión, es una dignidad de todo,
¿no? Entonces, por eso es importante para mí mencionar este concepto que la Ley General de Víctimas nos permite a nosotras, para juzgar, activistas, poder pronunciarnos a algo que está sucediendo día a día en los juzgados, y que, ojo aquí, compañeras, ojo aquí, el hecho de que no seas feminista no significa que no conozcas la dignidad. El hecho de que no seas feminista no significa que no reconozcas que es una víctima, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Sí es un principio muy importante ser feminista cuando eres abogada para mujeres, por supuesto que sí, porque no vas a llegar y decir, ay, la mujer quería a sus hijos y no tiene cómo comer, pero ya la defendí. No, hay que tener principios, ¿no? Y esos principios deben de estar yo soy muy precisa en mis principios, pero a mi punto de vista, aquí no estoy diciendo el feminismo no feminismo, estoy diciendo las personas que son juzgadoras. Ojo aquí, la ONU no trajo 80 millones de euros, no los trajo para decirte, es que como no eres feminista no vas a entender a las víctimas mujeres. No, señor. Aquí te dijeron que tienes que entender que las víctimas tienen un propio derecho y que tienes que erradicar la violencia en todas las áreas, no nada más en el feminicidio, cuando el feminicidio es la violencia extrema, en todas las áreas. Bueno, sigo rapidísimo, aquí les dejo este material para no quedarme tanto. Bueno, voy a decir, en virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla con un fin de su actuación, ¿no? Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado en el núcleo esencial de sus derechos. Y cuando, bueno, en esto es interesante que lo tengamos, ¿vale? Es con base a todo el Estado, a todas las instituciones, tienen que salvaguardar la dignidad. El hecho de que, y mencioné a la compañera peruana que le dijo la Ministerio Público, ya me tiene hasta aquí, pero dígame aquí, ¿a quién no han violentado los agentes del Ministerio Público cuando van a hacer revisión de su carpeta? Díganme aquí, ¿quién no ha sido violentada por el abogado que le toca cuidar el archivo en los juzgados familiares? O igual, también a la secretaria de acuerdos que no dice, pues no le voy a decir, váyase a otro lugar, porque dígale a su abogado, vaya con su abogado para que le explique, ¿no? Y la señora tiene una abogada gandalla que dice, pues usted vaya, porque si no, yo no le voy a enseñar nada, ¿no? Yo no le voy a su audiencia. ¿Quién, no? Y entonces tienen la obligación, es una obligación, y si dicen los servidores públicos, estamos hasta aquí del trabajo, Gaby Amores, ¿no? No nos eches más, pues entonces hay que decir al Estado, contrata más personal, porque también estás violentando el derecho laboral de esos sujetos, ¿no? Y ahí no hay una dignidad para esos sujetos, una dignidad laboral, porque el exceso de trabajo también hay que visualizarlo. Recuerdo en la penitenciaria que yo trabajaba, era un exceso de trabajo y no se comprendía, ¿no? Decía, es tu obligación, entonces, bueno, déjame trabajar en la noche, ¿no? Para acabarlo. No, en tu horario tienes que trabajar. ¿Qué te pasa, sistema, no? Y después me dicen, ¿por qué renunciaste? Porque no te prueban, no te cuidan tu dignidad. Y sé que todas las servidoras públicas que están escuchándome ahorita, no sé por qué estoy expresando algo que querían decir. No sé por qué. Sentí así como que, ay, Gaby, amor, qué bueno que lo dijiste porque yo no puedo la libre expresión, ¿no? Y si lo expresas, te corre. Y bueno, ya lo dije por muchas, ¿no? Y entonces, bueno, eso es importante y más aún, ¿no? Es esa dignificación de trabajo, ¿no? Pero bueno, vámonos, debida diligencia. Otra forma, el Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de la ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral, a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho. Y aquí voy a si me lo permite, el caso, ¿no? Bueno, voy a hablar del mío, porque hablar de los otros creo que violentaría un poquito, ¿no? No sé. Pero este caso que estoy llevando del 2012, compañeras, 2012, y espero que ahora sí, y de verdad, espero que ahora sí, la próxima semana, el martes, la jueza determine sentencia condenatoria al progenitor que abusó sexualmente de su hija, ¿sale? Y espero, porque hay prueba suficiente en peritajes, ¿no? Que se probó que la menor, después de, fíjense, 2012, tenía 4 años la menor,
Y ahora resulta que dice el defensor que fue por una venganza de la madre. Imagínense ustedes que con periciales de psicología y de psiquiatría, más de 3 periciales de psicología y psiquiatría que pasaron con la niña, incluyendo a Diva, probaron que era el generador de violencia o el agresor sexual del progenitor. Y que me salga la señora, porque se le ve que tiene miedo a la sentencia, se le ve, ¿no? Porque si hubiera sido otra persona, en este momento doy y determino que es culpable. Resulta que nos da los 3 días de ley y nos dice que el martes, ¿no? Y entonces imagínense el tiempo que ha vivido la niña porque el Estado ha cubierto a este sujeto con sus amparos. Imagínense ustedes, ¿no? Y dice debida diligencia, y ahorita la ley de víctimas dice la debida diligencia. La CEDAW dice la debida diligencia y oportuna, y no menoscabar la violencia y no cubrir más al agresor, ¿no? Bueno, es el presunto responsable. Ok, presunto responsable. Vamos a dejarlo con el presunto responsable, pero aquí hay una víctima, ¿no? Y en un caso de feminicidio que estábamos llevando en diciembre, bueno, noviembre, creo que fue en noviembre, octubre, noviembre, el feminicida y es muy importante esto que lo mencione, el feminicida se ampara, mete un amparo y pues a ver hasta cuándo van a resolver tribunal. ¿Y qué creen? Resolvió así. Y en enero tuvimos la sentencia de 93 años, no a este feminicida. Así deberían de actuar todos, así debería de actuar, no tardarse tantos años en entregar un amparo, no, o sea, así debería, pero, ¿no? ¿Por qué no en todos? ¿Por qué no se trabaja igual en todos? ¿Por qué no? Entonces espero que la próxima semana les diga, hubo otro violador en la cárcel. Debe de haber otro violador en la cárcel, porque no vamos a permitir que dejen en estado de impunidad a la niña cuando probamos la fiscalía y su servidora que ese sujeto se pasó con su hija, ¿no? Para no decir esta palabra. Entonces, bueno, ahí está. ¿Sale? Entonces dice la debida diligencia, el Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable, ¿eh? Dentro de un tiempo razonable. ¿Cuál es el tiempo razonable? Lo deja bajo criterio del Ministerio Público, ¿no? Pero el tiempo razonable no son 10 años, ¿no? ¿O cuántas audiencias me han movido por estos amparos? Pues no, o sea, aquí yo le digo a la señoría, señoría, usted está violentando el derecho a la víctima, espéreme. O sea, no sé si usted, pero usted tiene que hacer algo con el tribunal, que se deje de amparar a este sujeto, ¿no? O ir a decirle al tribunal, usted está me está violentando a mí, o sea, está cuidando el bien superior del justiciable, claro, yo no le estoy diciendo, pero yo no estoy hablando de él, estoy hablando de mí, y de mí como víctima, ahí dice la ley, ¿vale? De mí como víctima, ahí dice. El Estado deberá promover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente ley. Realizar periódicamente acciones encaminadas a fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementan a favor de las víctimas. ¿Sale? El Estado deberá promover obstáculos, ¿no? Remover los obstáculos. Y es el que nos limita, ¿no? Y dice la letra que Sánchez Cordero, y no la voy a olvidar, y lo voy a volver a mencionar, y lo voy a volver a decir, dijo el año pasado, nunca había habido tantas legislaciones en la protección de las mujeres. Cierto. Pero seguimos, como siempre, negándolas. Pero seguimos, como siempre, invisibilizándolas, ¿no? Y aquí estoy hablando de víctimas, yo lo estoy generalizando acá entre las mujeres, ¿no? Pero aquí es el derecho a las víctimas. No pongas obstáculos, Estado, ¿no? Es el derecho. El interés superior de la niñez y el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial, por supuesto, en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Claro, ¿no?
la que satisfaga de manera más efectiva. Digo que la jueza me diga ahorita, no es culpable y quiero que se meta, ahí está el caso Mireya, ¿no? En la Ciudad de México, no es culpable y quiero que hagan un proceso para que la niña conviva con el progenitor. Y ahí está el caso Mireya, que lo hizo, ¿no? Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva el principio recto, que es el principio de interés superior del menor. Cuando se toma una decisión que afecte a las niñas y niños en lo individual o en lo colectivo, se deberá evaluar y ponderar las posiciones respecto a repercusiones, a fin de que salvaguarden el interés superior de garantías procesales, ¿sale? Esta es una reforma a este párrafo en el 2017. La no criminalización. Díganme aquí qué víctima que me está escuchando no ha sido criminalizada. Hasta su servidor ha sido criminalizada por defenderla, por representarlas, por llevar su voz al juzgado. Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechoso o responsable de la comisión de los derechos que se denuncie. Ahora, usted es responsable de que abusara sexualmente de su hija. Imagínense el impacto de la madre, que el Ministerio Público le diga, es que usted puede ser menos, ¿no? Usted puede ser. ¿Por qué no denunció antes? A ver si no se lo voltean, señora, mejor váyase, ¿no? Y no denuncie porque se la van a voltear. Imagínate que te digan eso. Tremendo, tremendo, de verdad, tremendo, ¿no? O sea, si yo soy culpable, demuéstramelo. Pero tú vas a ir a denunciar y tú me vas a meter a ese sujeto a la cárcel porque se pasó de listo. Pero si yo soy responsable, demuéstrame. Porque entonces eso es intimidación y está legislado la intimidación por parte de autoridades en no poder denunciar, ¿no? Actos y menos que se traten de menores. Porque la obligación del Ministerio Público no es intimidar a la madre. La obligación del Ministerio Público es encontrar, ¿no? La veracidad de los hechos. Encontrar la verdad de los hechos para ponérsela a su señoría y que su señoría sancione a quien tenga que sancionar, ¿sale? Pero mientras no puede intimidar a la víctima ni a la mamá, decirle, pues, señora, ¿quién le va a dar la pensión? Si lo mete a la cárcel, ¿quién le va a dar la pensión? A ver, dígame. Diga, mejor vayas a trabajar, ahí está el caso Miriam, ¿no? Que seguramente me está escuchando Miriam, ¿sale? Entonces, pues bueno, eso es muy importante que lo tengamos claro y que ninguna autoridad debe de criminalizar a las víctimas. A sus órdenes, doctora. Sí, disculpe, maestra Gaby, tenemos algunas dudas y algunos comentarios, ¿se los puedo leer? De Rosanti, qué gusto verle a la magistral licenciada Gabriela Mores. Doris Ortiz, hola, un gran espacio de conocimiento, reflexión, sororidad y defensa jurídica para mujeres. Excelente, maestra Gaby, gracias al Museo de la Mujer. Comentarios, Irinea, buen día. La sentencia Mariana Lima de la Suprema Corte dice que toda muerte violenta de mujeres y niñas se tiene que investigar con perspectiva de género para poder acreditar que se trata de un feminicidio en toda la República y ahora ya los catalogan como homicidios dolosos. Irinea, buen día. Los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Chilpancingo, Ecatepec y Naucalpan. Ana María López Pérez, mi hija es víctima de su padre al separarla de mí desde hace 2 años. Gracias, Gaby, por tu apoyo. Pregunta Araceli Revilla, ¿y qué pasa cuando ambos son profesionistas y ella gana más que él? Y Delcar Vega, maestra, ¿dónde sustento lo de la categoría de víctima indirecta? Esas son las participaciones, maestra. Ok, gracias, maestra. ¿Dónde sostengo lo que es la víctima indirecta? No entendí esa, amiga. Sí, el fundamento legal. Sí, aquí está, ¿no? En el artículo, el artículo que les mencioné ahorita de la ley de víctimas, que nos permite decir, fíjense, la víctima indirecta la menciona la ley de víctimas en el artículo 4, víctimas indirectas. Quien menciona como ofendido es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto como para darle un poquito más de precisión. Quien pone como ofendido a la víctima indirecta es el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 108. Y a la víctima indirecta lo marca la Ley General de
de víctimas en su artículo 4, ¿sale? Bueno, en eso. Y gracias, gracias señora Irinea, le agradezco mucho. Estamos en la búsqueda de la justicia en su caso, y como dijo usted la vez que la acompañé con lo que estuvimos ayer ahorita, es un derecho que le están violentando a usted, aun cuando su propio juicio nos ha permitido a muchas compañeras, a muchas mujeres, a muchas abogadas gritar justicia. ¿Y cómo es posible que no se ha resuelto lo de Mariana, ¿no? Entonces, aquí hago también una precisión y espero que muchos magistrados nos estén escuchando. Espero que sí, porque sé que lo están haciendo. Que le den ya la verdad y que le den la justicia a la señora Irinea, a su hija, a todas las compañeras, a todas las mujeres, porque el dejar en estado de defensión a la señora Irinea y a su familia no es nada más a ella, sino son todas las mujeres en este país, que este país está buscando justicia y que sean visibles las actuaciones del Estado para resolverlo, para resolver este caso dignamente. Y ojo aquí, no podemos pensar como esto de un juicio abreviado en un feminicidio, ¿no? O sea, ¿en qué cabe, no? Un juicio abreviado en tentativa de feminicidio, un juicio abreviado en violación a una niña. ¿En qué cabe, no? A ver, y sí, pues me dice, pues es el derecho del imputado, ¿no? Es un derecho que está constitucionalmente, ¿no? Y entonces el mismo Estado protege al agresor, y lo protege porque está dentro del proceso, no está el derecho en el apartado B, está en el apartado A, ¿no? Y en el proceso dice, si él acepta la culpabilidad, que lo diga, y ahí están las estadísticas, ¿cuántas personas responsables de conductas han ingresado, no nada más una sola vez al penal, o han llevado a juicios no nada más una vez? Se dice, que es cuando yo trabajaba en el sistema penal, penitenciario, perdón, y eso ya mi maestra de la maestría me dijo, no, Gaby, no es por ahí. Y sé que había muchos servidores públicos ahí también sentados en mi maestría y dijeron, ¿cómo crees, amores? Claro que sí, ¿no? El sistema cambia también por el aumento de personas privadas de su libertad. Eso también, por eso era una obligación de cambiar el sistema, ¿sale? Ahora, dicen, sigue un aumento porque hay muchas personas privadas de su libertad, pero ¿cuántas no? Y aparte es un gasto de Estado, ¿no? Pero dicen, ¿cuántas personas no han llegado a la cárcel con el juicio abreviado o con las soluciones alternas, ¿sale? ¿No? ¿Cuántas personas y que les hacen gastar o les hacen pagar a los jueces tanta cantidad, ¿no? Pero siguen habiendo juicios. Mira, ya nomás acepto la culpabilidad, pues que me enjuicien rápido, salgo rápido con una fiesta, ¿no? Y entonces todo el proceso, ¿quién lo paga? El Estado. ¿Pero quién paga el Estado? Pues nosotros. Y él sigue siendo una persona que está haciendo conductas que la ley marca como delito. Y entonces, ¿en dónde cabe? ¿No? Si era para economizar o para salvaguardar el bien superior del imputado o el que estaba privado de su libertad porque estaban en libertad. Yo, al menos en el tiempo que yo trabajé en el sistema penitenciario, solamente una sola persona en el tiempo que yo trabajé era inocente. Una, en el tiempo que yo trabajé. Y leyendo el expediente, ¿no? Que se estaba analizando los más de 2.900 internos que estaban en esa penitenciaría, uno era inocente, ¿no? Ojalá y haya tomado su libertad ese sujeto, tenía creo que 10 años interno. Y le preguntaron, ¿por qué no buscaste? Porque no tengo dinero para defender. Pero uno, ¿eh? Hay para las teorías que dicen, los pobres están en la cárcel, bueno, a lo mejor sí, pero uno sí era inocente y pobre. Uno sí. Los demás eran pobres, seguramente culpables. Y entonces aquí vamos a beneficiar al rico, sí, claro que beneficias al rico. Pero también hay que tener la veracidad de decir, ¿hay culpabilidades en la pobreza? Sí, claro, por supuesto, ¿no? No tuviste para pagar un abogado, pero soy responsable. Ahora dicen, pues es como no tengo abogado, pues sí me echo la culpa, pero sigo asaltando, sigo robando, sigo intimidando, sigo siendo un agresor. Ya viste que ni tu sentencia decía un señor, ¿no? En el ámbito familiar. ¿Ya viste? En tu violencia familiar, ya salí.
ya salí, y yo no te voy a dar dinero, y te voy a dar cuando yo quiera porque el sistema me protege. Esos son los derechos que el Estado está dejando y está violando hacia las víctimas, ¿sale? Con sus mecanismos que hacen en un sistema que ha violentado a las víctimas, que sigue violentando y que a ver hasta cuándo va a parar esta violencia, porque mientras más no acepten que debe de haber un ajuste en este nuevo sistema, mientras no se acepte, entonces, pues no va a haber como tal una solución a esta violencia, ya no sé ni cómo ver esto, a esta violencia que estamos viviendo. Ahí está, a ver si. La no criminalización, me quedé aquí, ¿sale? Ninguna autoridad en particular podrá especular públicamente sobre las pertenencias de las víctimas al crimen organizado o su vinculación a alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse. Aguas aquí, compañeras, y también insisto, ¿no? Insisto, en cuanto a qué pasa con las compañeras que están siendo violentadas por estar en las marchas, ¿no? Ah, pues ahora les vamos a buscar, vamos a ver, ¿no? Aguas con eso, porque entonces, ahora, eres manifestante, eres una delincuente, eres manifestante, entonces, eres, no, aguas porque la ley de víctimas está aquí, está precisa, y es un derecho que tenemos que entenderlo, porque si no, entonces estamos menoscabando y el Estado se está metiendo en una boca de lobo impactante, el cual limitar el derecho, ¿sale? Entonces, los derechos de las víctimas que prevé la presente ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con los dispuestos en la Constitución, como el artículo 20 Constitución, el apartado C, que es el que les digo que siempre les pongo yo y no les traje, pero el artículo constitucional de los derechos es en el apartado C, ¿vale? Del 20, acuérdense del 20, se los voy a poner en la próxima clase en diapositivas para que lo tengan ahí. Y que no, pues usted no puede presentar su denuncia, pues usted me tiene que valer mi derecho porque es el artículo 20 constitucional, ¿ok? Así, debe de hacerlo. Dice una señora, es que usted es abogada, no, usted también debe de pedírselos y los ministerios públicos deben de conocerlo. Hay ministerios públicos que me dicen todo con el código, todo con el código. Yo no agarro código, señor. Yo no agarro, agarres usted el código, yo le enseño otras leyes. Así, ¿no? Si no sabe las otras leyes, yo le enseño los códigos, las demás leyes, ¿no? Entonces, bueno, los tratados y las leyes aplicables en materia de la atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos. Son muchos, ¿va? A ver si nos da tiempecito, si no, aquí se los dejo, y ahí les va. Lo voy a hacer lo más rápido que pueda, porque sí puse todos. Yo los puse, ¿no? Dice, a una investigación pronta y eficaz, a ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada y diferenciada, transformadora y efectiva por el daño menoscabo que ha sufrido en sus derechos como consecuencia de las violaciones o derechos humanos, perdón, violaciones a derechos humanos y por los daños que sean que esas violaciones les causaron, que es la reparación. A conocer la verdad también es importantísimo para las víctimas, por favor, juzgadores. Pues dicen, pues yo sí lo hice, adiós, bye. Ajá, pero ¿cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Con quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cuántos lo hicieron? Yo ya dije que lo hice, ya lo demás, búsquelo usted por donde, ¿no? Con su investigación. Decía una compañera que mataron a su hermana, y dice, estamos yendo con el lado de la legalidad y la misma legalidad nos limita, entonces, y si pitamos la pared, se enojan, ¿no? Y entonces Estado, y entonces sociedad, y entonces país, ¿en dónde están las víctimas? A que se le brinde protección y salvaguarda de su vida, integridad corporal, por supuesto, a ser tratadas con humanidad y respeto a su dignidad. Por favor, ¿no? Ninguna persona puede menoscabar. Y ahorita voy a otra vez evidenciar a Tecámac. No me dice el fiscal, ya por favor, pues caray, no, sácate ahí, quítate a tus servidores que no sirven. Será muy bueno el fiscal de Tecámac, pero tiene personal terriblemente ineficaz, ¿no? Bueno, a solicitar recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y gratuita. Ningunas copias no las tiene que pagar la víctima, ninguno. Es que no nos dan toner, ¿no? Es que el Estado no nos ha dado toner. Es que cree que no tenemos computadora.
no tenemos sistema. No. Si quiere, vaya allá afuera y llévese sus copias y ya, que pase usted. ¿No? No le estoy negando, pero no tengo cómo dárselas. Ojo, ahí está. Ahí es lo que nosotros decimos. Y entonces, ¿en dónde está el ayuda a la víctima, el Estado? Tiene la responsabilidad de darle, ¿no? Y cuestionar por qué no tiene tóner el servidor público, por qué no tiene impresora el servidor público, por qué no tiene sistema, el sistema penal a las 2 de la mañana, por Dios, ¿no? ¿Por qué no hay un médico, una médica legista a las 2 de la mañana cuando llega un delito de violación? Porque no hay, porque no hay dinero, porque no hay dinero, no, debe de haber, y debe de haber porque entonces está cayendo el Estado en esta boca de lobo, en cuanto, pues, si no hay dinero, no hay dinero para nada, no, sí debe de haber para las víctimas, punto, para las víctimas debe de haber todo el acceso, porque ellas nunca, nunca, y se lo he dicho a señoría, la diferencia y las condiciones que estamos aquí, ninguna se parece a la víctima. Entonces, la víctima, ella no conoce ni qué, el imputado o el justiciable, sí, si es culpable, sí. Si lo agarraron en flagrante, sí. Porque él sabía que iba a estar aquí. La víctima no. Entonces, las condiciones no son las mismas. Los derechos no son los mismos. Los derechos no son los mismos. Y aquí, y en donde sea, los derechos no pueden ser los mismos en igual de condiciones entre hacia la víctima o hacia el justiciable. A sus órdenes, doctora. Sí, maestra. Mire, le leo otras tres para que no se queden, porque creo que sí son importantes que las leamos al aire. Fen M, muchas gracias, Lick. ¿Es posible hacer denuncia pública una vez que existe una denuncia legal, pero no avances en los casos? ¿O qué tanto puede afectar a las víctimas esta acción? Pregunta Zoom. Habló sobre el caso de abuso sexual en menores. Me gustaría saber cómo podría proceder una denuncia de abuso sexual ocurrido a una menor hace varios años, donde la víctima no tiene el apoyo de su familia para realizar la queja. También, ¿cuáles son los criterios o los periodos para que este delito sea prescrito? Comentario, Irinea, buen día. Mariana Lima Buendía fue asesinada el 28 de junio de 2010. La sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ampara y protege el 25 de marzo de 2015. Aprenden al haces de Mariana, al asesino, me imagino, de Mariana. El 23 de junio de 2016 le dan auto de formal prisión. El 29 de junio de 2016, porque no pudo acreditar su inocencia, nosotras demostramos que hay suficientes pruebas, elementos, dictámenes con rigor científico que él es el asesino. Nos han cambiado 8 jueces en el proceso y tenemos 5 años con 7 meses de proceso, y la simulación sigue retrasando la sentencia, que siente un precedente de no repetición. Exactamente. Gracias, Irinea. Gracias por compartirnos. De verdad es importante, importante. A lo mejor no es el gran micrófono, ¿no? Pero sé que esto va a llegar a muchas. Sé que esto es indigno a lo que estamos viviendo las víctimas, y que lo que estás viviendo tú también es indigno. Y eso no puede pasar en un país que se dice protector de derechos humanos. Y lo vamos a seguir diciendo hasta que, ¿no? La dignidad se haga costumbre, ¿no? Y no nos vamos a callar, como decimos las activistas, no nos vamos a callar, porque no se vale callarse en este país en cuanto a que está violando los derechos. El derecho a la justicia, el derecho al acceso a la justicia, que también es un derecho que traigo, que les traje el material, y pues que afortunadamente tengo otra sesión para poder terminar mis diapositivas. Perdónenme, pero sí es importante pues irlo pensionando, porque no nada más es venir a leer la ley, ¿no? Yo no enseño la ley nada más así, hay que aplicarla, hay que decirles en qué momento se pierde, en qué momento se gana, en qué momento esto, en qué momento otro, porque si no, entonces nada más es lectura de letra, y pues imagínense, ¿no? Pues ni los mismos 80 millones de dólares o de euros que trajo la ONU lo vamos a entender, ¿no? Pues sí, entonces, imagínense, si es nada más lectura, pues nunca. Entonces, bueno, la compañera me decía sobre, ay, no, ya se me olvidó, del primer, aquí, ajá, de la denuncia pública. Ya.
Y ahorita, si me da tiempecito, hablamos sobre si hay una prescripción. Ojo aquí con la prescripción de delitos sexuales, ¿sale? Y ojalá, no sé, hay que ver en qué estado estás, pero ojalá ya se haga a nivel nacional. Se necesita salvaguardar el bien superior del menor porque muchos menores, y bien lo sabe, y hay estadísticas, investigaciones por parte de la UNAM, por parte de investigadores, de investigadoras, que es el delito el que menos se denuncia y el que más se vive, ¿sale? No es la armonía que vino a decirnos el presidente en COVID, no hay armonía, no es cierto. El agresor estuvo en casa y el agresor agredió a las niñas, a los niños, y son los que menos se denuncian. Entonces, y cuando se denuncian, como decía el juez, este juez del reclusorio Oriente, que ahorita tenemos una apelación por el delito de tentativa de violación, un juez que se permitió en su sentencia, de verdad, el 80%, y si no me voy a equivocar, el 80% habló de la perspectiva de género, ¿sale? Y ahora es cuestionado por estos abogados, ¿no? Que están cuidando los intereses del agresor sexual, el decir que no es válido ese tipo de legislaciones. Ay, me va a encantar cuando salga la resolución porque la vamos a exponer, de verdad, ¿no? Porque o se aprende en la perspectiva de género o se aprende, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya nos cansamos que ahora las criminales somos las víctimas y ellos que están haciendo algo que no es correcto, se les aplauda. Entonces, no es por ahí el asunto. Entonces, bueno, en cuanto a la pregunta que me comentaste es de que si hay forma para poder visualizar, ojo aquí, artículo 20, quiero que lo lean siempre, ¿sale? Que estén presentes. Ojo aquí con los derechos. El artículo 20 constitucional se parte en tres, ya les comenté. El proceso, el procesal, el apartado A, el apartado B es el derecho del imputado y el apartado C es el derecho de la víctima, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo ya denuncié? Ya denuncié y ahora no pasa nada, como el caso de Mariana Lima o como este que les comento que estoy llevando, que el martes sí o sí hay sentencia para violadores, sí o sí, así, sí o sí me voy a enojar mucho si no sale sentencia, me voy a enojar mucho. Va a ser la audiencia a las 11:30 en Barrientos y lo hago público, porque no se vale, ¿no? Y que todavía el defensor presunta víctima y dice el defensor, ahora resulta que la niña sigue estando mal. De verdad, ¿no? Y sonrío porque sí me enojó. Ya no me puedo enojar por mi carita, pero sí me enojó, sí me enojó. Ahora, ya ahora sí con la respuesta que tengo que darles a ustedes. Respecto a qué pasa con estas carpetas de investigación. Tú puedes visualizar todo, pero no datos personales del imputado. ¿Ok? No datos. Si él ya está en proceso, podríamos compartir la carpeta de investigación, pero no los datos personales de él. Él no. Es Roberto N., él no, para que no se violente la integridad de este sujeto, la identidad de este sujeto. Entonces, no. Yo pretendo que si mediáticamente puedes hablar del caso, sí, claro, por supuesto, mediáticamente sí, evitando algo, a lo mejor las pruebas que tienes, evitando también, algunos datos importantes como la identidad si es de tu menor, ¿no? De la víctima. También si la víctima acepta que sea visible su nombre, está bien, si no, no puede ser visible. De hecho, en la mayoría de los delitos sexuales debe de salvaguardarse la identidad de la víctima, por seguridad de ella misma, ¿sale? Entonces, si no eres la víctima y quieres hacer público una carpeta, tienes que ser precisa, y yo prefiero mejor que sea por iniciales para salvaguardar también la identidad de la víctima. Pero no tus pruebas, solamente evidencia el mal proceso del agente del Ministerio Público. Eso sí, claro, por supuesto, y no estás violando los derechos del Ministerio Público, ¿no? Al contrario, es un servidor público y tiene la obligación de trabajar, y no lo está haciendo, pues hay que evidenciarlo, ¿no? Entonces, y va a decir el servidor público, decía un servidor público que le metieron una queja, decía, pues me voy a ir al ámbito civil, la voy a demandar, ¿no? Por el daño a la moral, anda. Yo quiero, ¿no? Yo dije, no era para mí, no me lo dijo, pero yo dije, yo te defiendo, compañera, me cae que sí, me quiero divertir con algo.
Y entonces, ¿no? Si no lo hace correctamente, ustedes pueden evidenciar, y a ver, espérense periodistas, por favor, porque hay muchas filas que van a tener que evidenciar a los ministerios públicos que no trabajan, que no tienen y que no les dan acceso también, ¿eh? Ellos dicen, es que tengo mucho trabajo, y si tienen una persona aquí en el búnker, en delitos sexuales, tiene más de 2,000 carpetas, ¿no? Y dicen, bueno, pues es que también yo entiendo, y siempre lo he dicho, bueno, pero entonces vente para acá conmigo, ¿no? Aquí trabajamos nosotras, vete para acá y acá trabajamos, a ver cómo comemos. De frijoles nunca va a faltar en tu casa, ¿no? Pero vamos a trabajar y vamos a sacar esto y a las víctimas. No, pues yo prefiero acá. Pues entonces trabaja, ¿no? Pues entonces trabaja. Pues entonces, si yo te estoy invitando a que trabajes conmigo y tú quieres quedarte ahí, pues entonces trabaja. Pues, ¿qué te digo? Pues ojo con eso, con no visualizar la identidad del presunto responsable, porque trae una presunción. Cuando ya esté sentenciado en todas las áreas, ¿no? Ustedes con todo, pero cuando esté todavía en proceso, no, todavía no, ¿va? Yo les digo. Bueno, compañeras, rapidísimo, termino con la diapositiva, que estamos haciendo, 5 minutitos más para dar el cierre, nada más para poder terminar. Rapidísimo, ¿no? Los derechos. Estamos en los derechos a que se le brinde protección, a que a ser tratadas con respeto y humanidad de sus derechos humanos, a solicitar, recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, ¿no? A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que ayude, asistencia, atención de no lugar en ningún caso a una nueva afectación. Ahorita las asistencias psicológicas están agendadas a 2 meses. Están a 2 meses. Ya me dieron mi carnet, y está a 2 meses. Me van a dar hasta 2 meses. Fíjense, ¿no? A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna. Imagínense ustedes. Y entonces aquí la víctima se queda en estado de indefensión, ¿no? Porque no se da rápida la atención, porque no sabe qué hacer en estos 2 meses, porque se va a alterar más su condición psicoemocional, porque tiene un alto riesgo de suicidio, y estos sujetos no atienden. Y lo único que están diciendo es, a la verdad, por supuesto, el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, a la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicoemocional, a solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible, todas las rutas y medios de acceso a los procedimientos, nada de que usted no venga, ¿no? Aquí un servidor de Tecama dijo, señora, cuando yo encuentre a su hijo, yo le llamo, no, usted váyase a su casa. Es que desde mayo no me dicen nada. Dicen, sí, pero porque no ha salido nada, señora, entonces yo le llamo, ¿no? No se preocupe, doñita, aquí estamos trabajando, doñita, ¿no? Les dicen doñita para hacerse sentir bien, ¿no? Porque quiero que sepa que yo estoy aquí con usted. Esos son los $80 millones que le dieron a la doña que traía ya todos ellos, ¿no? Doñita. Y entonces mientras no encuentran a su hijo de la señora, ¿no? Y la señora no tiene cómo regresarse, la señora viene de lejos, la señora está buscando a sus hijos y no sabe qué hacer, y el Ministerio Público que la atendió dijo, y me consta porque estaba ahí, y le dijo, ¿qué necesita? No ha salido nada, por eso no le llama, ¿no? A solicitar y acceder y recibir de forma clara, precisa, toda la información eficaz, oficial necesaria para lograr, ¿sale? Y entonces, pues bueno, aquí voy a cerrar en esta diapositiva, dejo de compartir mi material y le doy la palabra a mi compañera y buena amiga, María Teresa Ambrosio, que me acompañe. Muchas gracias, maestra. Aquí Gaby Bautista Hernández, muchas gracias a todos los organizadores y participantes por compartir tanto y por contribuir a que seamos mejores seres humanos. Daniela Sánchez, les envío un enorme abrazo y agradecimiento por compartir sus saberes, licenciada Gaby Amores y doctora Ambrosio. Muchas gracias, Daniela. Miriam Pacheco pregunta, Aldana, ¿existen periodos en los que expiden los tiempos para denunciar algún tipo de violencia, en especial aquellas relacionadas con violencia de género?
Entonces, esas son dos. Y también, si me permites, otra pregunta que acaban de subir. Leticia Castro, si hay alguna víctima de violencia sexual, ¿se puede elegir el género de la persona que deseamos nos brinde atención? Y dos comentarios rápidos, a ver si para la siguiente los puedes tomar, Gaby. Hay un concepto muy importante con todo lo que vas a manejar de los tratados internacionales con relación a la defensa legal de niñas, adolescentes y mujeres, que es el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2007, que habla exactamente, no basta el sistema acusatorio, se tiene que generar el aspecto procesal como lo has establecido ad hoc para que se tenga este acceso con un enfoque diferencial y especializado. Y también, si puedes, en la siguiente, comentar un artículo que en la práctica me ha sido también muy importante como victimóloga, artículo 275, peritaje especial, porque ese es un peritaje para víctimas interdisciplinario. Claro, gracias, maestra Gaby. Maestra. Sí, solamente la compañera que me dijo que si ganan lo mismo, prometo la próxima sesión darte la respuesta porque sí lo traigo. Voy a mandar ahorita las diapositivas al Museo de la Mujer, quien lo quiera, pues ahí va a estar, es para ustedes, es la ley, ahí es, no, bueno, es la ley la que pongo, no, no es ley lo que hago, pero las abrazo mucho, muchas gracias, doctora, por estar, y gracias al Museo de la Mujer, y gracias a todas por estar y por el interés que tenemos, y sabemos muchas víctimas, vamos a ser visibles todas, pongan aquí sus casos, pónganlas porque al final del día hay que exponerlos en donde sea para que sean visibles. Les agradezco mucho y les mando muchos abrazos a todas y que todo sea mejor para sus procesos.